Es un gusto saludarles, queridos hermanos y hermanas, en esta nueva semana para estudiar la palabra de Dios. Recuerde que en nuestro folleto, en el Crisol con Cristo, o el fuego refinador en algunas versiones, estamos aprendiendo cómo lidiar con los problemas. Tal vez ya antes hemos estudiado estos temas, pero ahora es bueno recordarlos, especialmente porque estamos más cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta semana, que es la lección número 11 que estamos comenzando, vamos a estudiar el tema aguardar en el crisol. Ya es la lección número 11 y en esta lección vamos a aprender sobre uno de los crisoles más difíciles que debemos enfrentar. Sí, así como lo oyó, hemos enfrentado crisoles difíciles antes, es decir, hemos aprendido de ellos en estas semanas de estudio. Pero hoy necesitamos aprender sobre uno de los crisoles que son verdaderamente difíciles de sobrellevar. Y ya vamos a descubrir de qué estamos hablando. Hoy vamos a hablar sobre el tema el Dios de la paciencia. Así que ya sabe usted a qué crisol nos estamos refiriendo. Ese es el tema para hoy, el Dios de la paciencia. Este día el pastor Dani Perla no nos ha podido acompañar por sus diferentes ocupaciones. Sin embargo, pronto en esta semana ya estará con nosotros para seguir abundando en estos temas. Pero hoy vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para estudiar este tema tan interesante. Querido Padre, necesitamos tu sabiduría para poder aprender de ti. Y, Señor, necesitamos ayuda para poder aprender sobre el crisol más difícil que los seres humanos debemos cursar. Y ayúdanos, oh Dios, con tu fuerza. Lo pedimos en Jesús. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es paciencia. Bueno, hay varias cosas más, ¿no? Pero me centro en esa parte del texto, paciencia. Es bien interesante, es muy interesante que el Espíritu Santo, uno de sus frutos, o parte del fruto, para decirlo mucho mejor, es la paciencia. Algo que a los seres humanos nos cuesta bastante. Pero se han hecho estudios sobre el hecho de que aquellos que saben ejercer la paciencia, aquellos que saben esperar, y esta semana vamos a hacer énfasis en saber esperar, son personas que pueden adaptarse mejor a los cambios de la vida y por lo tanto pueden encajar mejor los crisoles de la vida porque saben esperar. A propósito de eso, hoy vamos a hablar sobre en quién nosotros esperamos, porque ahí está el secreto de todo y vamos a leer algunos textos. En Romanos, el libro de Romanos, iba a decir el Evangelio, no, el libro de Romanos, en el capítulo 15, Pablo escribe algo que resulta sumamente aleccionador para nosotros. Romanos, capítulo 15, versos 4 y 5, dicen lo siguiente: las cosas que se escribieron antes, en el Antiguo Testamento diríamos para ellos, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Notan cómo comienza Pablo o qué es lo que está queriendo transmitir Pablo? Pablo está queriendo transmitir el hecho de que así como Dios es paciente para ejecutar sus designios, algo de lo que hablaremos un poco más el día de mañana, así nosotros tenemos que aprender paciencia, especialmente porque nosotros tenemos el registro sagrado de cómo Dios ha actuado en la historia. Y si tenemos el registro sagrado de cómo Dios ha actuado en la historia, sabemos que Dios siempre está atento para actuar en el momento oportuno. Así que el pueblo de Dios puede confiar en las promesas de Dios. Y cuando leemos el registro nos damos cuenta que Dios ya sabe lo que va a hacer. Solo por poner un ejemplo pequeño. Cuando Israel salió de Egipto, en Éxodo hay un pasaje, y lo invito a que lo investigue y busque este pasaje. No se lo voy a dar por acá, pero quiero que usted lo busque como parte de la investigación. Y tal vez lo pueda anotar ahí en los comentarios. La Biblia dice que en el mismo día salieron las huestes de Israel liberadas de Egipto. ¿Por qué la Biblia tiene que enfatizar en el mismo día?
porque aunque a los israelitas quizás les pareció que habían estado mucho tiempo allí, en el cronograma de Dios, en el mismo día, se cumplió la promesa que Dios había hecho a Abraham y una profecía que le había dado sobre la esclavitud que iban a enfrentar los descendientes de Abraham. Pero hay que comprender que esto no fue fácil para los israelitas y no es fácil para nosotros, porque esperar muchas veces es doloroso. Es doloroso, es más, en el idioma hebreo, la palabra esperar o paciencia está muy relacionada con otra palabra que tiene que ver con estar adolorido. Es como aguantarse el dolor, es como estar herido y temblar mientras espera algo. Así que la Biblia no esconde el hecho de que esperar a veces y muchas veces va a traer dolor. Pero veamos qué dice la Biblia en algunos pasajes. Y voy a comenzar con este pasaje en Romanos, porque estamos cerca allí, y lo tenemos cerca. En Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5, dice lo siguiente. Y no solo esto, dice Romanos, capítulo 5, versos 3 al 5, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Parece que Pablo está un poco raro en este texto, ¿no? Pero nos gloriamos en las tribulaciones, ¿pero por qué? Dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Que nos gloriamos en las pruebas porque nos van a producir paciencia? Por eso alguien ha dicho, yo nunca oro por paciencia porque sé que cuando pido por paciencia lo que van a venir son pruebas para ver si voy a desarrollar o no la paciencia. Bueno, no estoy diciendo que no se deba orar por paciencia, pero es muy interesante que en armonía con lo que dice Pablo, las pruebas nos van a ayudar a producir paciencia, nos van a conducir a depositar toda nuestra confianza en el Dios de amor del que habla el verso 5 de Romanos 5. Pero justamente esto ya se ve en el Antiguo Testamento y vamos a ir a los Salmos, que son esas oraciones sentidas del salmista, de los salmistas, y que nos ayudan a explorar la condición, la naturaleza humana, las emociones humanas. Y en el Salmo 27, en el verso 14, la Biblia dice así, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Noten, aquí se nos pone el equilibrio. Hay que aprender a confiar en Dios, a esperar en Dios, no en las cosas, no en el amigo, no en el dinero, no en el milagro incluso, porque a veces nosotros esperamos en el milagro. No, debemos aprender a confiar y a esperar en Dios, en Jehová, en Adonai, dirían los judíos, en aquel que tiene un pacto con nosotros. Y lo que nos corresponde a nosotros, en la parte del equilibrio que decía, es esforzarnos y alentarnos. Es decir, Dios no espera que nosotros estemos en una actitud pasiva o que nos quedemos derrotados y diciendo, bueno, aquí me voy a quedar esperando a ver qué, como a veces decimos, a la buena de Dios. No, no. Dios espera que nosotros seamos activos en la vida y que nos alentemos. Claro, eso es diferente para cada persona, no nos vamos a meter en esos detalles, pero es importante que nosotros no permitamos que una prueba nos desaliente. Más bien, estar activos aquí sería a poner en práctica lo que hemos aprendido ya en las lecciones anteriores. Esperar en Jehová sería alabar a Dios. Eso ya lo aprendimos, ¿verdad? Alabamos a Dios en medio de la prueba. Esperar en Jehová sería tener la esperanza clara en nuestra mente, porque de hecho Romanos nos recuerda que la prueba produce paciencia y también la prueba produce esperanza. Nos hace tener la confianza de que Dios va a obrar, que Dios tiene la solución ya y en su momento Él va a obrar. Ahora vivimos en un mundo extremadamente ansioso. Y en este mundo extremadamente ansioso, el único remedio para esto es aprender a esperar en Jehová. Sí, hoy la sociedad trata de vendernos Prozac y otro tipo de psicofármacos. ¿Para qué? Para que nos calmemos.
y que la ansiedad disminuya, porque vivimos tan ajetreados, tan acelerados, que todo lo queremos ya. La cultura en la que vivimos nos ha enseñado que todo lo debemos tener ya. Pero la Biblia nos dice, ¿quieres el antídoto para esa ansiedad en la vida? Aprende a esperar en mí, dice el Señor. Es el Señor el que nos habla en estos pasajes y nos dice, aprende a esperar en mí. Y quiero terminar con el pasaje de el Salmo 37, el verso 7, que dice así. Y escuchen este texto porque es muy, muy interesante. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. Y quería terminar con este texto por una razón. A veces nuestra ansiedad es que pensamos que como somos hijos de Dios, tendríamos que tener lo que los que no son hijos de Dios tienen, o más que ellos. Y Dios dice, mira, en primer lugar, guarda silencio, porque voy a mostrarte las cosas que quiero mostrarte. Y lo que Dios quiere mostrarnos es que al final el malo, es decir, el que no quiere nada con Dios, el que se empecina por no tener ninguna relación con Dios, finalmente va a perecer. Puede disfrutar de cosas aquí en la vida, pero va a perecer. Ahora, no estoy diciendo con esto que el Hijo de Dios deba pasar por una vida miserable todos los tiempos de su vida, no. Pero tal vez en esta tierra debemos aprender a confiar que si no llega una bonanza a nuestra vida en este momento preciso que estamos viviendo, debemos saber que Dios ya tiene preparado algo mucho mejor. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo con esto que nosotros vamos a curar con lo que se ha acuñado como una expresión el oro de los tontos. No, Dios va a bendecir nuestra vida, no tenga duda de eso. Solo que no piense que las bendiciones que Dios nos va a dar son las que nosotros creemos que deben ser. Dios tiene las bendiciones que nos va a dar y por eso la Biblia dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Qué significa esto? Significa que debemos aprender a confiar en sus designios y que debemos aprender a confiar en su palabra. Su palabra ya tiene el mensaje para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿podemos confiar en Dios? Dios, que es el Dios de toda paciencia, ¿puede Dios darnos a nosotros paz, confianza, esperanza? Sin duda alguna que sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Él, esperar en Él. No estamos esperando en lo que vaya a hacer un político, en lo que vaya a hacer nuestro médico, en lo que vayan a hacer nuestros amigos o nuestras familias, no. Todo eso puede fallar, pero Dios nunca falla. Y como Dios nunca falla, podemos confiar en Él. Así que vamos a orar, pidiendo al Señor que nos ayude a comenzar a ver las cosas desde una manera diferente, para comenzar a confiar que siempre podemos tenerlo a Él a nuestro lado. Querido Padre, gracias porque tú estás a nuestro lado en todo momento. Gracias por tus misericordias, gracias por tu paciencia y tu bondad. Gracias por cuidar de nosotros. Por favor, ayúdanos a tener una actitud de paciencia correcta, a ver más allá de nuestra prueba lo que tú vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.